Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. Corte de caja. Andrés Manuel ya se va. Estamos a unas cuantas semanas de que finalice el sexenio encabezado por el presidente López Obrador, quien es, por cierto, el primer presidente de nuestro país egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Llega a buen puerto el primer gobierno federal de la cuarta transformación de la vida pública de México. Obviamente, no es todavía tiempo de hacer historia propiamente dicha, de historiografiar todo lo ocurrido, porque para ello hace falta eso, precisamente, tiempo. En cambio, sí me parece pertinente hacer algunos cortes de caja. Por supuesto, a estas alturas no pretendo ser ordenado, mucho menos intento ser exhaustivo y acepto que seguramente no es momento de ser totalmente precisos. Pero deseo, eso sí, no dejar pasar la oportunidad de agradecer a tiempo, de documentar en caliente. Un saldo a favor del sexenio de AMLO es que les tumbamos la máscara a un montón de reputados intelectuales. Hoy día no queda espacio para la duda. Ni eran tan inteligentes, ni eran democráticos, y mucho menos independientes y críticos. Y sí, estoy pensando en las dos mafias culturales con más poder de este país, ambas con letras no libres de nexos con el prianismo. Otro, casi todos los editorialistas y columnistas más leídos y mejor pagados de este país, al igual que los comentócratas y lectores de noticias de la televisión y la radio, quedaron al descubierto. No es cierto que estuvieran muy bien informados, mucho menos que sean muy perspicaces. Durante los últimos 6 años se ha evidenciado que no tienen ni la más peregrina idea de por dónde corre la liebre. Si antes de diciembre de 2018 a veces le atinaban, era porque publicaban los que le trascendían algunas oficinas de gobierno. La práctica se extendió tanto que llegamos al sinsentido de que en México hemos normalizado el chisme y los dimes y diretes como fuente periodística. Por lo demás, llegamos al fin del gobierno y desde hace mucho ha quedado sobradamente claro, dolorosamente claro para quienes vivían de ello, que ni el presidente ni nadie en el gobierno quieren empapelar la realidad publicando boletines de prensa a cambio de ráfagas de chayotes. En general, el balance en materia de comunicación social es muy positivo. Se logró que la gran mayoría de la opinión pública se liberara de la tiranía mediática. Los resultados de las elecciones de junio lo acreditan. Poca gente ya se traga las mentiras, los bulos y las exageraciones de los medios tradicionales. Y no es que hayamos cambiado de factotum mediático. El aparato de gobierno, muy particularmente el presidente de la República, se ha encargado de impulsar la desmitificación de la política y del discurso gubernamental. AMLO le ha dado una nueva vida a la política, le ha devuelto su verdadero carácter público. En México, la construcción social de la realidad es cada vez más, efectivamente, social. Y digo más, un saldo benéfico del gobierno de López Obrador, sin duda el presidente más poderoso del México contemporáneo, es paradójicamente la desacralización de la figura del presidente de la República. Hasta hace apenas 6 años, cuando en México se mentaba al primer mandatario, uno se refería al gran mandamás, no a la persona que en virtud de un proceso democrático se debe encargar de representarnos y gestionar en beneficio público los recursos de todos. Eso ha cambiado drásticamente. En consecuencia, no podía ser de otra manera, el primer gobierno de la 4T marcó el principio del fin de una arraigada cultura
de sometimiento y servidumbre. Antes de AMLO, el país podía estar cayéndose a pedazos, situación por la que a menudo pasábamos, y el presidente se mantenía soberbio, incólume. Humildad y presidente eran dos palabras contrapuestas. Un servidor público era un tipo pasado de vivo que se servía del público. El gobierno era un mal necesario. La ciudadanía estaba acostumbrada a ser maltratada porque las cosas eran como eran y no tenía caso perder el tiempo reclamando que la clase política y los funcionarios hicieran su trabajo. La política era un oficio de leguleyos y malandros, y cualquier tarea de gobernanza era monopolio de unos cuantos, preferentemente formados en alguna universidad norteamericana. Efectivamente, hemos desmitificado a los expertos y especialistas, a los abogados que un día endiosan la ley y al día siguiente la quieren interpretar a modo, a los tecnócratas aviondos que decían que no aumentaban los salarios para no afectar a la sacrosanta macroeconomía, a los empresarios, a los comunicadores, a los periodistas, a los jueces. El día a día de un gobierno honesto y consecuente ha descarado que la oligarquía tenía secuestrada a la administración pública y ha demostrado además hasta qué punto era tremendamente ineficiente. Nadie puede acusar al gobierno de represión o censura, sin al mismo tiempo evidenciar que está mintiendo. Quienes lo hacen ya solo exhiben esos ridículos. Por eso, los conservadores han tenido que echar mano de entelequias verbales como esta de deriva autoritaria. Los abajofirmantes se fueron hasta abajo en cuanto a su capacidad de incidir en el ágora. El esfuerzo sostenido del presidente y su equipo también ha dejado al descubierto, por no decir que ha encuerado, a los esbirros y a la gavilla de secuaces de la pandilla prianista que se hacía pasar como contrapesos al poder. Me refiero, claro, a los mismos personajes y organizaciones que han sido adversarios políticos del presidente, primero en forma más o menos velada, luego ladina y hoy totalmente abierta, descarada. Así, caso ejemplar, tenemos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que pretende pasar como una entidad apartidista, no gubernamental, de la sociedad civil, en fin, ciudadana, cuando en realidad fue solo un mecanismo para que muchas empresas evadan impuestos y una eficaz proveedora de tímidas válvulas de escape para los gobiernos del PRIAN, pero al final, comparsas del poder. Mientras que, desde 2018, no han sido otra cosa que guarida de adversarios políticos declarados del obradorismo. Porque por muy rositas que se vistan, su postura política partidista ha sido tan obvia que su dueño, Claudio X González, fue el mismo señor que se ha encargado de dirigir a la fracasada coalición PRI-PAN-PRD. Lo mismo podemos decir de varios medios y opinócratas en concreto. Y bueno, mentiría si digo que no estoy pensando en Aristegui. Y demás personajes comediantes y cantantes, disque ecologistas, disque feministas, científicos, actores y actrices, que estaban muy de acuerdo con la idea de que por el bien de todos, primero los pobres, siempre y cuando no tocaran sus intereses y privilegios. Otro saldo. 6 años fueron suficientes para que se enterrara la ideología hipócrita y perversa del echaleganismo, así como el cuento bobalicón, en realidad una ruin coartada, de que el problema de la pobreza se resuelve enseñando a pescar y no regalando pescados. En menos de 6 años quedó más que probado que, además de una enorme irresponsabilidad social, fue un balazo en el pie del país, no invertir en nuestra juventud. El presidente López Obrador no solamente paró de golpe el demérito sistemático a los jóvenes,
El primer gobierno de la 4T dinamitó la autodenigración del mexicano que desde el poder público, desde su propio gobierno, se ejercía cotidianamente. Veníamos de padecer a un presidente que insultó a todos y a todas nosotros. A usted, a la mamá de usted, a nuestros vecinos y a sus padres, a sus hermanos y a toda la parentela, a todos nuestros hijos e hijas, desde los más pequeños, diciendo que en México, en materia de corrupción, nadie estaba libre de culpa y que por tanto nadie podía lanzar la primera piedra. Y pasamos a un país en el que el primer mandatario, de lunes a viernes, muy temprano, en la mañana, nos ha puesto frente al espejo para que constatemos que aquello era una enorme falsedad, una difamación, una sucia estratagema para repartir culpas. A estas alturas ya no hay cómo se sostenga el infundio de que los mexicanos somos flojos y tranzas por naturaleza. Y pensando en la gente, en los 130 millones de hombres y mujeres que somos, el gobierno de López Obrador ha significado un cambio radical en la mentalidad, un cambio afortunadísimo. Antes, desde el gobierno, la población se entendía fundamentalmente como un problema. ¿Cuál población dirá usted? Toda. El sentido común hegemónico dictaba que entre menos burros, más olotes, que ya somos demasiados, que si hay más población, habrá menos recursos y entonces más pobreza, que ya no cabemos. En fin, Andrés Manuel ha dado un golpe de timón en los hechos y discursivamente. La población dejó de entenderse como un problema para asumirse como lo que siempre ha sido, nuestro principal recurso. Nuestra riqueza somos nosotros. En menos de un sexenio se logró construir 2 aeropuertos internacionales. Uno de ellos enorme, un tren, una refinería, infraestructura hidráulica. Bueno, no voy a enumerar todo lo que se hizo. Solo subrayo el saldo que queda incrustado en nuestra propia identidad. Nos acercamos al cierre de 2024 y a la gran mayoría de la ciudadanía de este país le consta ahora que podemos realizar grandes proyectos, hacerlos bien y terminar a tiempo. El saldo en este renglón no se queda en hacer, también alcanza el planear, el coordinar y el ejecutar. Con programas como La Escuela es Nuestra y ahora con uno dirigido específicamente a mejorar hospitales, la Clínica es Nuestra, las comunidades se hacen cargo de administrar y de aplicar recursos públicos de manera directa. La red de caminos artesanales es también prueba concreta de ello. Podemos hacernos cargo. Después del fraude de 2006, muchas buenas personas en nuestro país pensaban que de nada servía votar. En 2018 se evidenció que pasamos del voto inútil al voto útil. Y en 2024, teniendo en la mira la continuidad de la 4T y el Plan C, pasamos al voto militante. Avanzamos grandes tramos de la democracia simulada y fallida a la democracia representativa efectiva y ahora a la democracia participativa. Dejo muchísimo sin mencionar, pero sería absurdo despedirme de ustedes hoy sin aludir al que considero el saldo más importante de todos. Nadie con 2 dedos de frente puede negar que Andrés Manuel López Obrador se irá en unos días a su finca de Palenque después de haber iniciado la revolución de las conciencias. Más allá de los cambios concretos, que son muchos y muy importantes, la cantidad de semillas que han quedado sembradas es impresionante. AMLO prometió esperanza y cumplió.